Y si el 18 de abril no fuera un día más, sino un portal para resetear quién sos y hacia dónde vas, abril viene full reseteo. Hay fechas que no pasan desapercibidas y esta es una de esas. Se arma en Aries una concentración de energía muy fuerte, con Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno muy cerquita entre sí, antes del amanecer. Y eso no solamente tiene una lectura astronómica, también tiene una lectura simbólica, emocional, energética y profundamente humana. Porque cuando Aries se activa de esta manera, no estamos hablando solo de movimiento en el cielo, estamos hablando de movimiento dentro nuestro. Estamos hablando de impulso, identidad, decisiones, coraje, nervios, deseo, dirección. Y también de una pregunta que se vuelve inevitable. ¿Qué estoy haciendo con mi energía, con mi vida, con mis ganas y con la persona que estoy siendo? Aries es el primer signo del zodíaco, el inicio, el fuego que prende. Es esa parte nuestra que no espera permiso, que quiere avanzar, que necesita sentir que está viva. Por eso, cuando varios planetas se reúnen ahí, el mensaje se vuelve muy claro. Hay algo que necesita arrancar. Hay algo que ya no puede seguir dormido. Hay algo en vos que pide una acción concreta, no una fantasía, no una excusa, no una promesa vacía. Pide una acción real. Y esto se siente todavía más porque dentro de esa alineación no solo está Marte, que es pura fuerza y empuje, sino también está Mercurio, que trae ideas y palabras, Saturno, que pide madurez y responsabilidad, y Neptuno, que mete intuición, sensibilidad, visión y también cierto riesgo de confusión si no estamos bien plantados. Entonces la energía del 18 no se vive de una sola manera. No es simplemente hace todo ya, ni tampoco quédate soñando. Es mucho más compleja y mucho más interesante. Por un lado, te da el fuego para avanzar. Por otro, te obliga a revisar si eso que querés hacer nace de tu verdad o nace de una reacción impulsiva. Por un lado te llena de inspiración, por otro te muestra si eso que idealizás tiene base real o si te estás engañando. Y ahí está la riqueza de este momento, porque no es una energía infantil, no es solo ganas, es ganas con examen, es impulso con prueba, es visión con realidad, es reinicio, sí, pero un reinicio consciente. Esta configuración toca una fibra muy íntima, la relación que tenemos con nuestra identidad. Aries siempre pregunta quién soy cuando nadie me frena, quién soy cuando me animo, quién soy cuando dejo de adaptarme y empiezo a elegirme. Y eso puede ser muy liberador, pero también puede incomodar mucho, porque a veces una parte nuestra quiere avanzar, pero otra parte quiere seguir aferrada a lo conocido. Y en momentos así, esa tensión se vuelve evidente. Puede aparecer ansiedad, impaciencia, irritación, necesidad de cortar con todo, ganas de decir verdades de golpe, urgencia por tomar decisiones o incluso esa sensación de no poder seguir fingiendo algo que ya no te representa. No porque todo esté mal, sino porque la energía disponible empuja la autenticidad. Este cielo puede sentirse como una mezcla rara entre coraje y vulnerabilidad, porque cuando una energía tan ariana se activa, muchas veces lo primero que aparece no es claridad, sino el choque con nuestras resistencias. Todo lo que veníamos pateando, todo lo que sabíamos pero no queríamos mirar, todo lo que nos veníamos prometiendo sin concretar, puede aparecer con fuerza. Y eso puede dar bronca, cansancio o frustración, pero también puede ser muy sanador si lo usamos bien, porque esa incomodidad no llega para destruirte, llega para despertarte, llega para mostrarte dónde te estás achicando, dónde te estás traicionando, dónde estás gastando energía en algo que ya no vibra con vos. Esta alineación en Aries se puede sentir como una activación del fuego interno. Y cuando hablo del fuego interno no hablo solo de entusiasmo, hablo de la chispa vital, de la fuerza que nos conecta con el deseo de vivir con presencia, con dirección y con verdad. Aries trabaja mucho con la energía del yo, del primer paso, de la afirmación, de la existencia. Es la llama que dice, acá estoy. Entonces, este momento puede servir muchísimo para resetear la manera en la que usamos nuestra energía vital, para dejar de desperdiciarla en enojo retenido, en frustración, en vínculos que drenan, en proyectos que no nacen de verdad y empezar a ponerlo en algo que nos encienda de una manera más limpia. Ahora, el punto delicado de esta fecha es que Neptuno también está ahí. Y Neptuno es bellísimo cuando inspira, cuando abre la intuición, cuando conecta con lo sutil, con lo espiritual, con la visión más grande, pero también puede traer niebla. Puede hacer que uno confunda deseo con destino, impulso con misión, fantasía con verdad. Por eso, este momento no es para actuar a ciegas, es para escuchar la intuición, pero sin perder el centro, para seguir la inspiración, pero sin dejar de ver la realidad. Y ahí entra Saturno, que en esta historia cumple un rol fundamental. Saturno en Aries no viene a apagar el fuego, viene a enseñarte a usarlo, viene a decirte que no alcanza con querer, que también hay que sostener, que no alcanza con arrancar, que también hay que hacerse cargo, que no alcanza con la emoción del momento, que después hay que bancar la decisión que tomaste. Por eso, si tuviera que resumir esta energía en una frase, diría que es un llamado a encarnar una versión nueva de vos, pero con más honestidad, más madurez y más coherencia. No desde el personaje, no desde la pose espiritual,
no desde el ego herido que quiere demostrar algo, sino desde una fuerza más limpia, más alineada, más verdadera. Esto nos influye a todos los humanos, porque todos en algún área de la vida estamos atravesando procesos de inicio, de redefinición o de sinceramiento interno. Hay algo de esta energía que toca la voluntad, y cuando la voluntad se toca, se mueve la vida, porque la voluntad es eso que decide hacia dónde va nuestra energía. Entonces este momento puede ayudarnos mucho a recuperar dirección, a dejar de vivir en piloto automático, a dejar de actuar por costumbre, a revisar qué elegimos, por qué lo elegimos y si eso que elegimos todavía tiene sentido para nosotros. ¿Cómo podemos usar este momento para crecimiento interno, introspección y desarrollo? Dejando de pensar que crecimiento es siempre suavidad. A veces crecer también es tomar una decisión incómoda. A veces crecer es poner un límite. A veces crecer es dejar de esperar validación. A veces crecer es animarse a empezar mal, pero empezar. Esta energía tiene mucho de eso, no te pide perfección, te pide coraje, no te pide que tengas todo resuelto, te pide presencia y honestidad. Entonces una forma muy poderosa de trabajar este tránsito es preguntarte, ¿dónde estoy apagando mi fuego por miedo? ¿Dónde estoy actuando por impulso y no por conciencia? ¿Dónde necesito iniciar algo? ¿Dónde necesito frenar? ¿Dónde necesito dejar de fantasear y bajar una versión a la tierra? ¿Qué se puede hacer para aprovechar este momento? Todo lo que te conecte con la acción consciente te va a ayudar. Mover el cuerpo es clave porque Aries necesita canal físico. Salir a caminar rápido, entrenar, bailar, hacer respiraciones fuertes, sacudir el estancamiento. También podés escribir, pero no escribir desde lo mental solamente, sino desde la verdad. Agarrar un cuaderno y volcar preguntas incómodas. ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué ya no quiero sostener? ¿Qué parte mía necesitan hacer? ¿Qué estoy esperando para hacer algo que ya sé? Otra herramienta muy buena es ordenar una meta concreta. No 20, una. Elegir una dirección y darle forma. Porque cuando la energía está tan encendida, dispersarse es fácil. Y ahí, Saturno pide foco. También es un gran momento para revisar la forma en la que usas tu palabra. Mercurio en Aries puede volvernos más directos, más impulsivos, más filosos. Entonces conviene usar esa claridad para decir verdades necesarias, pero sin atropellar. Porque una cosa es ser auténtico y otra cosa es descargar tensión sobre el otro. Podés aprovechar esta energía para tener una conversación pendiente, para expresar algo con valentía, para poner en palabras un deseo, un límite o una decisión. Pero mejor si lo haces después de bajar un cambio y no desde el estallido. ¿Qué podríamos evitar? Actuar por bronca, tomar decisiones en caliente, creer que todo lo que sentimos en un momento de intensidad es verdad absoluta, pelear por orgullo, querer demostrar fuerza cuando en realidad estamos heridos, idealizar un camino sin mirar sus consecuencias y algo muy importante, evitar el exceso de exigencia, porque cuando se junta fuego con Saturno, a veces uno siente que tiene que resolver toda su vida ya. Y no se trata de resolverlo todo en un día, se trata de utilizar esta energía para ordenar una dirección nueva. Ahora vamos a ver cómo nos afecta signo por signo. Aries. Esto se siente en el cuerpo, en la cabeza y en el alma. Sos vos siendo convocado a una nueva versión de vos mismo. Hay una redefinición de identidad muy fuerte. Puedes sentir más impulso, más necesidad de cortar con lo viejo, más ganas de arrancar algo propio o plantarte distinto. Es un momento poderosísimo para iniciar, decidir y afirmarte. Pero también podés caer en la trampa de querer ir demasiado rápido o de reaccionar desde el enojo. Aprovecha para preguntarte quién estás siendo y quién querés ser de ahora en más. Tu crecimiento está en usar tu fuerza con conciencia, no en pelear por pelear. Tauro, esta energía te mueve en el mundo interno. No necesariamente se va a ver todo afuera de inmediato, pero adentro hay actividad fuerte. Podés sentir necesidad de silencio, de retiro, de ordenar emociones viejas, de escuchar más tu intuición. Es un momento ideal para cerrar ciclos internos, registrar qué te viene agotando y reconectar con vos de una manera más espiritual. El riesgo está en escaparte, en quedarte demasiado en la fantasía o en postergar lo que ya sabes. Tu crecimiento está en usar este fuego para liberar lo que venías cargando y preparar un nuevo comienzo desde una base más limpia. Géminis. Esta alineación activa redes, proyectos grupales, amistades, visibilidad y futuro. Puede darte mucha inspiración para compartir ideas, lanzar algo, conectar con gente nueva o asumir un rol más activo en una comunidad. Hay movimiento mental, entusiasmo y ganas de hacer. El tema es que también puede haber dispersión, discusiones innecesarias o exceso de estimulación. Tu crecimiento está en elegir bien en qué pones tu energía, no en hablar con todo el mundo, sino en dirigir tu voz hacia donde realmente puede construir algo. Cáncer. Esto pega en el área profesional, en la imagen pública, en la dirección de vida y en la sensación de propósito. Puede ser un momento muy importante para tomar una decisión laboral, asumir liderazgo, visibilizarte más o animarte a ir por algo que venís postergando. Pero también puede traer presión, autoexigencia o tensión con figuras de autoridad. Lo más importante para vos es no dejar que el miedo al error te frene ni que la necesidad de aprobación te desvíe. Tu
Tu crecimiento está en ocupar tu lugar con más confianza y dejar de minimizar lo que sos capaz de hacer. Leo. Para Leo, esta energía expande. Te mueve la mente, las creencias, las ganas de crecer, aprender, viajar, enseñar o mirar la vida desde otro lugar. Puedes sentir una necesidad fuerte de salir de una estructura que ya te queda chica. Es un gran momento para abrirte a nuevos estudios, nuevas ideas o nuevos caminos internos. El riesgo es volverte demasiado tajante con tus creencias o querer tener razón en todo. Tu crecimiento está en animarte a evolucionar sin necesidad de imponer. Deja que una nueva mirada te transforme. Virgo, esto toca zonas profundas, intimidad, miedos, apegos, recursos compartidos, procesos emocionales intensos. Puede ser una fecha de mucha revelación interna, de darte cuenta de patrones que venías sosteniendo o de tomar decisiones importantes sobre energía, vínculos o dinero compartido. El riesgo está en querer controlar todo o encerrarte por miedo a sentir demasiado. Tu crecimiento está en permitir la transformación, en aceptar que no todo se resuelve pensando. Hay cosas que necesitan ser atravesadas para poder renacer. Libra, esta alineación cae de lleno en vínculos, parejas, asociaciones y espejos. Es una energía muy movilizante porque te muestra con mucha claridad cómo estás vinculándote. Puede traer conversaciones importantes, decisiones en relaciones, necesidad de redefinir acuerdos o de decir lo que antes callabas. También puede haber choques porque Aries enfrente tuyo te obliga a salir del exceso de complacencia. Tu crecimiento está en aprender a vincularte sin perderte. En sostener armonía sí, pero sin traicionarte para que no haya conflicto. Escorpio, esto pide ordenar rutinas, hábitos, cuerpo, trabajo cotidiano y salud energética. Puede ser una oportunidad excelente para cambiar hábitos, arrancar una nueva organización, comprometerte con tu bienestar físico o cortar con dinámicas de agotamiento. Pero también puede hacerte sentir acelerado, sobrepasado o muy exigente con vos mismo. Tu crecimiento está en entender que la disciplina no es castigo, es cuidado. Es elegir una estructura que sostenga tu energía en vez de drenarla. Sagitario, esta energía prende la creatividad en el deseo, la pasión, el romance y la expresión personal. Puede darte muchísima inspiración para crear, mostrarte, disfrutar, enamorarte o volver a conectar con algo que te entusiasma de verdad. Es una energía linda para lanzar proyectos creativos o para recuperar alegría vital. El punto a cuidar es la impulsividad emocional o la tendencia a irte de mambo. Tu crecimiento está en darle forma a tu fuego creativo, no solo en sentirlo. Es convertir la inspiración en algo concreto. Capricornio, este tránsito mueve hogar, familia, raíces, base emocional y sensación de seguridad. Puede abrir procesos de cambio interno muy profundos, decisiones sobre la casa, conversaciones familiares o necesidad de revisar desde dónde te sostenes emocionalmente. También puede sacar a la luz tensiones viejas o exigencias heredadas. Tu crecimiento está en permitirte construir una base más auténtica, no una base correcta para afuera, sino una base verdadera para vos. A veces el verdadero liderazgo empieza puertas adentro. Acuario, esta energía enciende la mente, la palabra, la comunicación, los vínculos cercanos, las ideas y la manera en la que decís lo que pensás. Puede ser un momento de mucha claridad mental, de conversaciones decisivas, de aprendizaje, de movimientos, de ideas nuevas y de necesidad de expresarte con más firmeza. Pero también puede traer impulsividad verbal, ansiedad a decir algo antes de procesarlo. Tu crecimiento está en usar tu palabra como herramienta de creación y no como descarga automática. Piscis, esto toca autoestima, recursos, dinero, valor personal y merecimiento. Puede ayudarte muchísimo a ordenar tu relación con lo material, con tu energía y con lo que sentís que valés. Es un gran momento para tomar decisiones económicas, revisar en qué se te va la energía y empezar a afirmarte desde otro lugar. El riesgo es gastar por impulso, actuar desde inseguridad o idealizar algo sin base. Tu crecimiento está en anclar, en reconocer tu valor no solo espiritualmente, sino también en lo concreto. En definitiva, el 18 de abril no trae una energía liviana, pero sí muy poderosa. Es una fecha que puede marcar un antes y un después si lo tomás con conciencia. No para hacer todo de golpe, sino para encenderte de una manera más limpia, para recuperar fuerza, para elegirte, para mirar de frente lo que ya no puede seguir igual, para empezar algo, para dejar algo, para decirte la verdad y para recordar que el fuego no vino a destruirte, sino a devolverte vida. Déjame en comentarios cuál es la parte de vos que sentís que está lista para renacer en este momento.